Bueno, buenas tardes a todos y quisiera agradecer la presentación amable de Manolo, porque en una reunión como esta pues me toca la peor parte, ¿no? Pero yo lo que pretendo es ¿Esto está apagado? ¿Yo hablo bajito? Bueno, me lo acerco más. Bueno, yo había preparado una presentación un poco desde el origen, comentada con él, entendiendo que hubiera personas que pudieran estar más ilustrados, ¿no?, del tema de la gestión de vías pecuarias y personas menos ilustradas. Con lo cual, yo he querido partir del acto de clasificación, ¿no? Después yo he estado tomando nota de todos los aspectos así más, por lo menos para mí, más llamativos, de los que se han ido comentando, y quizá alguna de las diapositivas que traía presentada pues me la voy a saltar. Siguiendo un poco el orden de la presentación, tengo que dirigirme a mi compañero de mesa porque ha discutido o ha puesto en tela de juicio bastante, el proyecto de clasificación. Entonces, nosotros somos una administración y nosotros tenemos que actuar bajo un marco jurídico, y el marco jurídico nos lo marca la Ley de Vías Pecuarias y la doctrina de la jurisprudencia. El acto de clasificación es el acto esencial de una vía pecuaria. Puede haber 20.000 legajos, 20.000 historias documentales de esa vía pecuaria, pero si no hay un acto declarativo, no hay dominio público. Y el dominio público nace con el acto de clasificación. Todas esas características, esas prerrogativas de inalienable e imprescriptible surgen en el mismo momento de la clasificación. La clasificación se hizo en distintos momentos de nuestra historia. Tenemos desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX y la gran parte en el siglo XX. Esas clasificaciones se harían con mayor o menor rigurosidad documental, pero es lo que hay, y es un acto firme, consentido, y no cabe revisión de oficio, y no lo dice la Junta de Andalucía, lo dice el Tribunal Supremo. Incluso si apareciesen legajos contradictorios, pero no por capricho, sino por un principio de seguridad jurídica de los ciudadanos. Si aquello está declarado como vía pecuaria y 20 años después aparece un documento que podía haber sido conocido en el momento del acto de clasificación y nadie lo puso en valor, esa vía pecuaria se constituye allí con todas sus prerrogativas. Y no cabe revisión de oficio. Yo traigo sentencia, y en este archivo también, en ese sentido. Y no lo dice ni la oficina, por supuesto, que somos unos simples empleados públicos, sino que lo dice el máximo tribunal. Y eso lo podéis ver en Aranzadi o donde queráis. Entonces, el acto administrativo firme no se puede discutir porque alguien encuentre un acta de un ayuntamiento, de un alcalde o del más conocedor del pueblo. Y eso te lo tengo que dejar así de claro. Porque es nuestra base fundamental para después desprender las otras potestades administrativas, que es lo que la administración puede hacer para defender esos caminos públicos. Como esta diapositiva muestra, el acto de clasificación parte de un fondo documental, evidentemente, y ese fondo documental existe en la Consejería de Medio Ambiente. Todos los legajos de la Mesta están en la Consejería de Medio Ambiente. No hay que ir a Madrid, así que te lo digo para las próximas. Están todos... Os los he pedido por escrito y no me habéis dado. Bueno, es que... No, eso es muy fácil, decir yo te lo he escrito y no te lo he dado, y yo ahora poder discutirte. Bueno, te digo que hazlo a través de otros canales. Yo lo único que te puedo decir que no negamos la información si la tenemos disponible en ese momento. Todo el archivo, cuando la Junta... Están microfilmados, no está en papel. No está en la delegación. Están en los servicios centrales. Cuando hemos procedido a clasificar vías pecuarias, evidentemente se han extraído, son legajos, están microfilmados y no están disponibles al uso, sino que requiere un tratamiento previo.
Cuando la Consejería de Medio Ambiente asume las competencias en materia de vías pecuarias, que es en el año 94, la primera labor que realiza es la creación del fondo documental. Ese fondo documental está nutrido de todo el fondo del Archivo Histórico Nacional, del archivo de la Dirección General de Ganaderos del Reino y toda la documentación que existía hasta ese momento en el ICONA. No se limita al vuelo americano. Desde el siglo XIX, el Real Decreto, las vías pecuarias, ya a partir de ese momento es cuando se consideran dominio público, antes no, pero hasta estos momentos actuales sigue teniendo la naturaleza de dominio público. Y lo dice una norma, y eso es muy importante, no lo dice su propia naturaleza, es un bien de dominio público artificial. Requiere una intervención administrativa para que sea dominio público. No estamos hablando ni de un cauce fluvial, ni estamos hablando de un mar. Estamos hablando de un dominio público que crea la acción legislativa. Aquí solamente me voy a quedar con el último párrafo, que es lo que un poco nos invalida muchos actos administrativos. Y la primera frustrada en todo este asunto soy yo, en primera persona, y todos los que estamos trabajando en vías pecuarias. El empeño técnico y el empeño administrativo sigue adelante, y cuando una sentencia te tumba un procedimiento que ha costado mucho tiempo llevarlo a cabo por un defecto de forma o por unos derechos que entiende el tribunal que corresponda, ya sea contencioso administrativo o civil, por eso mismo, porque existen derechos consolidados antes de la clasificación, y entienden que no podemos ignorar esos derechos consolidados, como puede ser el derecho de propiedad. Pero antes del acto de clasificación, y hay muchos, porque cuando una persona o un titular creamos a través del deslinde una senda para aperturarla y entiende que hay prescripción adquisitiva, pues lo hace valer ante el civil, que es el que entiende de estos asuntos. Y la ley de vías pecuarias es muy potente, una ley que surge con mucha fuerza, muy similar a la ley de costa, pero que tiene la debilidad de que no es un dominio público natural. Y eso se ve influenciada por otras legislaciones que no tienen menor fuerza que la nuestra de vías pecuarias. Y vías pecuarias, su gestión está implicada en otros marcos jurídicos que le afectan en el territorio. No me quiero extender mucho en este tema. Por ejemplo, la ley hipotecaria del artículo 34, que entiende la prescripción adquisitiva y entiende la usucapión. La usucapión es una figura de apropiación por más de 30 años, de manera quieta y pacífica. Si la Administración no ha advertido de ninguna manera ese uso de la vía pecuaria, antes de la clasificación, es que siempre hay que discernir antes y después de la clasificación, porque es la que le da el carácter de dominio público, donde allí se ha consolidado ese derecho, no podemos destruirlo por un procedimiento de deslinde. Aunque la ley de vías pecuarias dice que será título suficiente para la rectificación de las inscripciones registrales que existan. Bueno, pues eso, ante los tribunales no tiene ninguna validez ese artículo. Y podéis iros de nuevo a la Aranzadi, y yo traigo aquí jurisprudencia en ese sentido y la voy a dejar a disposición vuestra por si queréis después entregar algún tipo de documentación de la jornada. Cuando la Administración entiende que hay una prescripción y que también la hemos acordado por seguridad jurídica de ese deslinde, de esos efectos, pues cuando el hecho es notorio e incontrovertido. Nosotros en la gestión de vías pecuarias, como la vida misma, vamos evolucionando, vamos modificando e intentamos rectificar los errores que vamos cometiendo, y que son muchos, más de los debidos. La red de vías pecuarias, estamos hablando en Andalucía de más de 30.000 kilómetros. 30.000 kilómetros. Estamos hablando que la gestión sería superior, con creces, a la Red Nacional de Carreteras de España. El Plan de Vías Pecuarias se promulga en el año 2001 con una ley muy poderosa, con un reglamento pionero a nivel nacional. No había ninguna comunidad autónoma que hubiera desarrollado esa ley, con un impulso político máximo,
y una voluntad total de poner en marcha esa ley del año 95. Quizá ese afán de recuperación nos hizo no ver el monte. Ese plan de vías pecuarias tiene unos objetivos que quizás, bajo mi opinión, después de estar trabajando en vías pecuarias más de 20 años que llevo, haciendo autocrítica, es demasiado ambicioso. Y veréis, no se ha hecho nada. Pues se ha hecho mucho y por querer hacer mucho nos hemos equivocado mucho. Lo tengo que reconocer, hay muchos fallos en la gestión de vías pecuarias por ese afán del objetivo de los 10.000, de los 15.000 kilómetros. Abordamos una ingente cantidad de procedimientos administrativos, la media era de 1.000 kilómetros anuales. Actuamos bajo un marco del propio gabinete jurídico, que entendemos que son los que saben más que los que somos ingenieros en el tema de marco jurídico, donde los procedimientos de deslinde no caducaban, porque existía un interés general. Según la Ley 30/92, que es la que nos rige el procedimiento administrativo, los procedimientos caducan cuando hay un perjuicio. Yo tampoco quiero aburrir mucho con esto, porque me puedo tirar hablando 8 horas y no es cuestión de hablar de tanto. Pero bueno, actuamos en un marco de que los procedimientos no caducaban hasta que un tribunal de lo contencioso administrativo del Superior de Justicia de Andalucía dice que caducan. Y dice, caducan a partir del año 99. Los que están iniciados hasta el año 99 no caducan. Los que están a partir del año 99 caducan, porque cambia un artículo que habla del interés general. Y la interpretación es que los deslindes de vías pecuarias no son de interés general, que crean perjuicio. Y es una interpretación del Tribunal Superior de Justicia. Por ese decaimiento de tantos procedimientos administrativos. La mayoría de los procedimientos que habla Manolo, de estimados y allanamiento especialmente, son todos los que adolecen de ese defecto de forma. Éramos incapaces, en un periodo de 18 meses, resolver todos los procedimientos que conllevaban a 1.000 kilómetros de deslinde al año, con los medios que tenemos, porque tampoco la Junta de Andalucía podéis vosotros, por muy defensores que seamos todos de las vías pecuarias, que sea la prioridad máxima de la Junta de Andalucía. Hay objetivos mucho más importantes para la Junta de Andalucía, que es la sanidad, la educación, la integración social. Hay muchísimos asuntos, muchísimos. Las vías pecuarias pueden estar muy, muy lejos de los objetivos prioritarios, porque realmente no le interesan a tantas personas. Nos interesan a los que estamos, pero tampoco les interesa. Hay andaluces que no saben ni qué son las vías pecuarias. Mucho. Que tú dices vías pecuarias, ¿eso qué? No saben ni lo que es. Bueno, esto es una constatación de hecho de cuando estamos deslindando una vía pecuaria y estamos viendo esos vallados ahí con una antigüedad muy, muy superior al proyecto de clasificación, vemos que ahí hay como mínimo, usucapión. En vez de esperar ahí al contencioso, pues lo reconocemos vía deslinde. Esto se ha hecho en causas muy excepcionales, pero se ha hecho. Bueno, el deslinde debe ajustarse estrictamente al acto de clasificación. Vuelvo a hablarte. No podemos basarnos en otros antecedentes que contradigan, no que complementen todos los del mundo, todos los que nos ayuden a localizar esas líneas base que definen la anchura de la vía pecuaria, bienvenidos sean. Pero los contradictorios no, porque el artículo 8 de la Ley 3/95 dice: el deslinde se ajustará al proyecto de clasificación. Si hay un legajo que dice que el descansadero está situado a 10 kilómetros, pues mire usted, no. Lo que diga el proyecto de clasificación, sin perjuicio de incorporar toda la documentación que nos pueda servir de base para la identificación de la vía pecuaria. El deslinde no aporta nada, digamos, en el itinerario, en las características, simplemente materializa las características dadas por el acto de clasificación. El efecto, pues que declara la posesión y titularidad a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y aquí tenemos otro problema, gordo, que es con los registradores.
Cuando elevamos nuestro título de propiedad, que es el del linde, los titulares registrales están protegidos por los registradores. Y ahí empezamos otra guerra jurídica entre quién prevalece, el del linde o el título inscrito en el registro de la propiedad, porque el registrador es muy, muy reticente a rectificar sus protegidos registrales. No voy a entrar tampoco en esta materia porque también es muy compleja. Esta foto, que viene un poco a responder al compañero de mesa, Felipe, creo que te llamabas, ¿no, el ganadero? Felipe. A mí me ha encantado tu intervención, porque las vías pecuarias no son pastizales, pero bueno, son rutas. Son rutas o itinerarios que utiliza el ganado o ha venido utilizando el ganado. Evidentemente, el ganado necesita comer en esos desplazamientos y lo que allí se produzca es utilizable por el ganado. Es más, la ley dice que los frutos de aprovechamiento se podrán vender cuando no sean utilizados por el ganado. O sea que la prioridad de las vías pecuarias, el uso prioritario de las vías pecuarias es el tránsito ganadero. Y desde el año 74 las comunicaciones agrarias también. Son los dos usos prioritarios de las vías pecuarias. Y como uso complementario o compatibles están los turísticos recreativos. Pero esos están en tercer lugar. Es el ganadero el uso principal. Y cabaña ganadera en Andalucía no existe para justificar la existencia de 33.000 kilómetros. No existe. Para usarlo 2 veces al año como máximo. Ese mantenimiento. Cuando estamos en un deslinde y entramos por un casco urbano, eso no es una vía pecuaria, aunque la clasificación diga que es una vía pecuaria. Eso es un viario urbano y que se ha hecho a través de otros instrumentos normativos, como puede ser un plan general de ordenación urbana, donde ha habido participación ciudadana y donde ha habido informes sectoriales que han permitido que esa vía pecuaria sea otra calle. O sea, otra cosa, es un dominio público destinado a otro fin. Y eso se llama una mutación de manial. Todos los planes generales que se han hecho, yo podré decir cosas que os pueden sorprender, pero es la realidad. Los planes generales que se están realizando desde el año 95, y más concretamente desde el año 98, tienen un tratamiento distinto. No se permite estas cosas, a no ser que me den un trazado alternativo, como está pasando en Córdoba, que además si tú lo usas es fenomenal, porque realmente le va a dar un sentido a todo ese esfuerzo económico que se está realizando para hacer un trazado alternativo a todas las vías pecuarias que están en la parte sur de Córdoba, estableciendo ese arco que sustituye a lo que dejará de ser una vía pecuaria, donde todos esos terrenos, todos esos sectores de Córdoba que van a entrar en un proceso de urbanización, porque Córdoba se está extendiendo y la vía pecuaria no lo va a detener. La vía pecuaria tendrá que desplazar, pero no detener. Esto es una vía pecuaria. Cuando vamos a deslindar esta vía pecuaria, no vamos a levantar la carretera. Estoy hablando todo antes del año 95, ¿eh? Desde del año 95 para acá, todo proyecto, obra pública, planeamiento urbanístico está sometido a la ley JICA, y la ley JICA, que es la de gestión integrada ambiental, en la declaración de impacto se establece una determinación concreta sobre el tratamiento de las vías pecuarias, si van a ser afectadas por una carretera, por un embalse, por un ferrocarril o por un planeamiento. Pero estas son situaciones realizadas con mucha anterioridad a la entrada de la Ley de Vías Pecuarias del año 95. El reglamento de vías pecuarias dice que en estos casos la obra pública ha habido una mutación de manial. Eso es otro dominio público y no vamos a levantar la carretera, ni vamos a restituir esa vía pecuaria, porque hay 33.000 kilómetros de vías pecuarias que no tienen uso. Esto es otra vía pecuaria que llega a un embalse que se hizo en el momento que se hizo. Esto es el embalse de Selemín, en Cádiz, que el compañero de Rota lo conocerá. Esto se ha restituido a través de esa pasarela, que la ha hecho Diputación de Cádiz, pero porque esa vía pecuaria
tiene un sentido de su puesta en uso. El corredor Dos Bahías, con un uso intenso, con una expectativa importante de creación de nuevas empresas de turismo, y no ha sido la Consejería de Medio Ambiente, ha sido la Diputación la que ha establecido esa pasarela, porque evidentemente el embalse no lo vamos a quitar. Y son situaciones consolidadas en el tiempo y que habrá que tener recursos o imaginación para poder restablecer esa continuidad, pero en el momento en que sea necesaria, porque haya una finalidad concreta que requiera ese esfuerzo económico que desgraciadamente no hay esos recursos. Por lo menos en vías pecuarias, en otros sectores no lo sé. Yo hablo de lo que yo tengo, o sea, de lo que a mí me permiten emplear. Bueno, esto es el deslinde que a partir del 2010, pues la competencia en los suelos urbanizables la tienen los ayuntamientos, la autorización de uso, o sea, la Consejería de Medio Ambiente, en las vías pecuarias que transcurren por suelo clasificado como urbanizable, aunque la vía pecuaria tenga su especial clasificación de suelo no urbanizable de especial protección, pero las que transcurran por sectores declarados como urbanizables, la competencia pasa a las entidades locales desde el año 2010. La desafectación es otra figura, otra potestad, que es desproteger a ese terreno de la condición de dominio público. Y esto está muy restringido tanto por la Ley de Vías Pecuarias en el artículo 13, pero está permitido en la ley, como en el reglamento de Andalucía. Y es cuando ha perdido las características de dominio público, como puede ser el que se haya transformado en algo distinto, por las circunstancias que sean, por inactividad administrativa, por el paso del tiempo, por lo que sea, o porque la vía pecuaria ya no tiene continuidad con el resto de las vías pecuarias, pero es restrictivo, pero sí es posible, jurídicamente. Otros temas que tenemos, que también nos han tumbado bastantes deslindes de vías pecuarias, es coincidencia con zona militar. Y eso nos ha pasado aquí muy cerca, en Cerro Muriano, la vía pecuaria, la Cañada Real Soriana, a su paso por la dependencia o instalaciones militares, la deslindamos, el Ministerio recurrió ese deslinde y los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia, no, el Tribunal Supremo entiende que prevalece el interés del dominio público militar con respecto al dominio público de la vía pecuaria. Porque el interés general es mayor en la defensa nacional que en una vía pecuaria. Y esto nos lo han tumbado, y en Cádiz también nos lo han tumbado en Tarifa, y que es un tema que no solamente se ha producido en un expediente, sino siempre que hemos pasado por una zona militar, la vía pecuaria queda relegada a zona militar. Y además ahí no podemos ejercer ningún tipo de potestad, ni abrirla, ni nada. El amojonamiento es un procedimiento todavía con menos efecto y es solamente poner señales más permanentes para una mayor seguridad de donde está ese dominio público. La recuperación de oficio es el procedimiento que menos hemos practicado. Se ha practicado y sobre todo en aquellas vías pecuarias que después de un deslinde ha tenido una actuación posterior. Es decir, vamos a hacer una obra, vamos a hacer un corredor verde, vamos a hacer una infraestructura verde. Si la administración no tiene un destino previsto inmediatamente, pues no se ha optado por la recuperación de oficio. Y aquí no hay más, no puedo justificar nada. Esto sí es una voluntad. Esto es una voluntad clara de que si aquello no se va a poner en uso, lo que se ha optado es por la regularización de esos terrenos. Si una vía pecuaria no tiene ningún uso, ni senderista, ni caballista, ni de ganado, ni de comunicaciones agrarias, se le ha dado la opción a los colindantes, intrusos, pues de solicitar una ocupación de terreno. No, una ocupación de terreno. No, inmatriculado no. La inmatriculación es otra cosa. La inmatriculación habla de titularidad y esto es una concesión administrativa.
Yo estoy poniendo la realidad de la gestión. La recuperación de oficio es un procedimiento complejo y normalmente se nos para durante el procedimiento administrativo, porque los titulares piden la suspensión del procedimiento inmediatamente que presenta su demanda en la vía civil. La vía civil es la que vela por la titularidad de los terrenos. En el momento que hacemos ese requerimiento previo, la parte interesada pues recurre, presenta una reclamación vía civil, solicitando la suspensión hasta que ese juzgado pues dictamine lo que proceda. El procedimiento es corto, tenemos un plazo de ejecución de 6 meses, desde el inicio hasta la materialización del acto. Este anterior que yo he puesto es uno muy significativo, no sé si va para atrás o para adelante. Este en el Pedroso, que lo hicimos hace 1 año y medio, una cosa así, pues ahora ya lo tenemos suspendido porque ha ganado en un sede judicial un asunto, con lo cual no creo que nos vuelvan a decir que le pongamos las vallas nosotros. Pero este que se materializó, después de haber materializado la recuperación de oficio, ha recaído una sentencia que nos tumba el procedimiento. Puesto por una ampliación de plazo. Dime tú la cosa tan tonta. Ampliación del plazo y dice que no está suficientemente justificada. Bueno, la mutación de manial es una figura nueva que aparece también con la Ley 5/2010, que es cuando una vía pecuaria es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo pueda entender, la típica vía pecuaria que sale del casco urbano consolidado y va al polígono industrial, y esa vía pecuaria la usan los camiones, el transporte motorizado, porque en un momento da hace falta, pero no es carretera, está llena de baches, el ayuntamiento quiere mejorar el asfalto porque los camiones no pueden salir, 20.000 peticiones de todo el mundo, de los ayuntamientos, como es vía pecuaria no la podemos convertir en una carretera, ¿qué hacemos? Pues se hace una mutación de manial externa. Es una figura que aparece nueva con la ley de autonomía local. Sigue siendo dominio público afectado a otro fin, no toda la vía pecuaria, evidentemente, la parte que se necesita para construir ese vial. Bueno, esto ya lo ha comentado Manolo, la situación de todos los deslinde. Y ahora quería entrar un poco en la parte un poco más esperanzadora, ¿no? Evidentemente los deslindes han decaído y no han decaído por falta o decisión política. Yo hablo de hasta donde sé, y yo trabajo en servicios centrales. Decir lo contrario sería mentir. Yo no he oído nunca jamás a un consejero ni consejera decidir paralizar la actividad de deslinde en vías pecuarias. Yo no lo he oído. Es cierto que cuando decae la actividad de deslinde, decae cuando entramos en una crisis profunda que no sé si mucho no la compartí, pero que es cierta. Donde en el año 2009 todos los presupuestos que teníamos incluso previstos hasta el 2011 se paralizan en materia de vías pecuarias. Yo siempre hablo de vías pecuarias, ¿eh? Yo no hablo de otros sectores. Y donde la actividad de deslinde se para, la actividad de obra se para y no se hace nada hasta el año 2015. Desde 2011, 2015, lo poco que se hace, ya hablamos de metros, no de kilómetros, y lo hacemos con el personal funcionario, que también decae. Yo tenía 15 personas conmigo y he estado trabajando con 3 personas, y eso lo sabe muy bien Armando, que estábamos 3. Y en muchas delegaciones pues se han quedado con 1 persona o 1 y media, porque estaba a tiempo parcial. No había recursos previstos para vías pecuarias ni para muchas más otras cosas. O sea que la actividad de la Consejería de Medio Ambiente se paraliza en muchos sectores, no solamente en vías pecuarias. ¿Qué ocurre en el año 2015? En el año 2015 se cierra el marco europeo, 2007-2013. Y hay unos sobrantes de dinero en el
FEADER. Y los fondos tienen unos destinos específicos. Yo no me puedo gastar el FEADER en deslindes. Yo me tengo que gastar el FEADER en lo que diga el FEADER. Y el FEADER es un sobrante que aparece en el año 2015. Y se nos ofrece la oportunidad de poder invertir en vías pecuarias, porque la mayoría de las infraestructuras agrarias que se solicitan en ese marco 2007-2013 son ayuntamientos que le piden a la Consejería de Agricultura arreglos de camino, pero que ellos no son titulares. Y dice el FEADER que esos fondos se pueden invertir si eres titular de los terrenos. Y si no eres titular de los terrenos, no puedes invertir. Con lo cual, un montón de vías pecuarias que su vocación principal, después de la ganadera, son las comunicaciones agrarias, son infraestructuras rurales, estaban sin arreglarse, con unos socavones importantísimos para un momento de crisis donde la economía agraria había que fomentarla, había que potenciar que esos ciudadanos que viven del campo tengan al menos una infraestructura para poder desarrollar su actividad con unos fondos disponibles. Pues Medio Ambiente dijo, tráelo para acá, y yo, que soy la titular, arreglo las vías pecuarias. Y ese es el cambio. No hay cambio por Asaja ni por agricultura, que muchas veces nos hacemos una historia que no son reales. Y os digo, yo no soy política, yo soy funcionaria y de libre designación, porque los funcionarios, para ser las personas de libre designación tienen que ser funcionarios. Da la casualidad que la gente de la calle no puede ser jefe de servicio, y los jefes de servicio somos de libre designación. Y esa es la culpa que yo tengo, que soy de libre designación. Pero vamos, soy funcionaria de carrera, tengo 9 trienios y he soportado de libre designación muchos años, con muchos cambios, porque yo os alabo a vosotros, pero yo soy amante de las vías pecuarias. Vivo en mi trabajo por ellas. Y entonces, este recurso del 2015 lo he decidido yo, no lo ha decidido un consejero. ¿Dónde invierto? Pues así de claro os quiero hablar, porque es que así es de fácil la gestión. ¿Dónde puedo actuar? Pues en aquellos municipios más desfavorecidos de Andalucía. Y esto es coger estadísticas. ¿Cuáles son los más desfavorecidos? Estos. ¿Dónde están las demandas de los ayuntamientos? Estas. Pues vamos a planificar 6 millones que cayeron del cielo en el año 2015, en el mes de septiembre, y se ejecutaron de septiembre a diciembre. Y esta es la inversión que, como la voy a dejar, tampoco voy a ir diciendo una por una, pero se invirtieron en las 8 provincias de Andalucía. Infraestructura verde es un concepto nuevo de Europa. Y es como lo que hemos llamado siempre corredor verde. Pues una infraestructura verde es una infraestructura, valga la redundancia, distinta a la gris. Una carretera es una infraestructura. Una infraestructura verde es una vía, un corredor multifuncional, que tiene su vertiente ecológica como corredor ecológico, pero que presta también servicios generales, como puede ser un paso de maquinaria agrícola, un desplazamiento lento, que es compatible con un paso de ganado, que es compatible con un grupo de senderistas. Bueno. En este tipo de obra no hay ni señalizaciones, ni hay barandillas, ni hay... porque eso también lo hemos aprendido. O sea, nosotros, como he reconocido al principio, hemos cometido muchos errores y se evoluciona y se progresa y se intenta mejorar. Esta inversión del año 2015 han sido especialmente diseñadas para facilitar el transporte agrario, no carreteras. Y sobre todo apertura de cunetas para evitar los daños de agua, losas de hormigón en las zonas de pendiente, aportación de firme. Como podéis ver en esta foto, el antes y el después, las cargas que tenían esos caminos, cómo se han ido recuperando. En Córdoba
Hemos actuado en Suero, en Rute, en la Puerta Verde de Córdoba, que también se ha sacado dinero para las puertas verdes. En algunas, las más utilizadas son las que se le han hecho labores de mantenimiento. Pujalance, tenéis aquí las vías pecuarias que se han recuperado, se han acondicionado más que recuperado. Como podéis ver aquí aquí estaba la cuneta totalmente desvestida y esto estaba haciendo perder cada vez más el ancho del firme y después lo que se ha hecho una cuneta recubierta de hormigón. Nuevamente la Puerta Verde de Córdoba. Bueno, la limpieza es otro capítulo importante en vías pecuarias. Yo me niego a limpiar las vías pecuarias porque la limpia y vuelven a ensuciarse, la limpia y vuelven a ensuciarse. Y entonces a mí a veces me gusta poner un cartel que ponga esto está así por la mala educación, ¿no? Y no volver a limpiar porque es que es el lugar preferido del depósito. Yo me he encontrado de todo, nevera, colchones, todo allí. Lo limpia y lo vuelven a... Pones un equipamiento, lo queman. Son 33.000 kilómetros. ¿Cuánta vigilancia se necesitaría para cubrirla? Plantéatelo. Sí, vigilancia. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque esto era un poco lo que se ha hecho en el año 2015. Como lo voy a dejar aquí la presentación, en definitiva son 7 millones de euros lo que se ha invertido en el 2015, pero se han destinado a acondicionamiento, no a deslinde, a acondicionar vías pecuarias. Y entramos en la planificación del año 2016-18, estamos en un nuevo marco europeo. Y durante todo lo que llevamos de año, lo que se ha hecho es planificar, elaborar proyectos y ya están todos en intervención para ponerlo en marcha en el mes de diciembre, pero digamos la salida fuerte va a ser en el año 2017. En 2016 hemos estado todo el año en la fase de planificación y elaboración de proyectos. Empezamos con la operación 442, que es la misma de agricultura, la que tú le dices de agricultura de los caminos, porque la Consejería de Medio Ambiente este año tiene FEADER para destinarlo. Y este dinero, que no es mucho, son 3 millones de euros para todo el marco europeo, es todo lo que tenemos, 3 millones, para cubrir 2017-2020, para infraestructuras agrarias. Y este año se destinan los 600.000 euros, repartidos por las 8 provincias. Después tenemos otra medida, que es la 76, que esta está más destinada a los corredores ecológicos, entendido como conexiones de espacios naturales que van a favorecer el aislamiento de hábitat, incluido aquí el transporte de ganado, porque realmente es una herramienta muy eficaz para esta conectividad y esta migración genética de un espacio a otro. Para este tipo de actuaciones, que van más en la recuperación paisajística de la vía pecuaria, no tanto en la puesta a disposición de los ciudadanos, sino más reservada, se va a destinar 2 millones en todo el marco. Y esta es nuestra herramienta estrella, por lo menos la que yo estoy poniendo mayor empeño, que es la revisión del plan de vías pecuarias. Después de 15 años y conscientes de que no todo se ha hecho bien, sino más bien hemos cometido bastantes errores, sobre todo en esos objetivos tan ambiciosos y tan aislados del contexto de la gestión del territorio, porque la vía pecuaria es un elemento más del territorio y tiene que estar integrado en otras políticas. No puede actuar como un elemento libre. Se tiene que integrar en otras políticas sectoriales, especialmente ambientales y territoriales. Lo primero que vamos a hacer es una revisión y diagnóstico de esos 9.000 kilómetros de vías pecuarias, cómo están esos kilómetros, si han proseguido las ocupaciones, cuántos se han recuperado, cuántos se han mejorado, lo que es un diagnóstico de la situación. Y la elaboración de una nueva estrategia de actuación. Una actuación más ajustada a los tiempos.
en los que estamos, más integrada en otras planificaciones y más realista conforme a los recursos que tenemos disponibles. Los objetivos de esa revisión del plan, como he dicho, el diagnóstico, analizar y cuantificar la actuación respecto a los objetivos que inicialmente estaban previstos, en qué medida hemos llegado a esos objetivos, actualización de los criterios contemplados en el plan, donde hablábamos del uso ganadero, del uso turístico recreativo y del uso ecológico. Quizás no son esos los mejores objetivos, o sí. Eso ya hace un poco el resultado de este trabajo, que tiene un plazo de ejecución de 12 meses. Y vamos a bajar de escala. El plan de vías pecuarias se hizo como un avance de toda la planificación regional. Y eso nos hizo también tener mal enfocado la escala. Hay que bajar a la provincial. Hay que ver las necesidades de la provincia y que esos resultados sean un estudio detallado de la provincia con participación de las delegaciones de los técnicos especialistas de nuestra consejería y de otras consejerías y de otras materias distintas a vías pecuarias, y sacar un resultado que nos permita planificar durante los próximos 10 años. El resultado que se espera, pues, es un instrumento actualizado para la planificación de las actuaciones de vías pecuarias, que realmente es lo que buscamos, que nos sirva como elemento de planificación y que tome como eje vertebrador la planificación territorial, la ambiental y el desarrollo rural. Las vías pecuarias siempre están muy vinculadas al medio rural, al desarrollo rural. La otra medida que tenemos, ya esto es FEDER, esto ya no es FEADER, se va a destinar a continuar con el programa de Puertas Verdes. La primera parte del programa se hizo en los municipios de más de 50.000 habitantes y en esta segunda parte se destinará a los municipios de más de 20.000. El diseño de esas actuaciones, evidentemente, traerá las lecciones aprendidas de no incorporar demasiados equipamientos que sean de difícil mantenimiento o de poca durabilidad, porque más que mantenimiento hemos tenido problemas de vandalismo y mal uso. Con los fondos propios de este año, que no han sido muchos, pero algo hemos tenido, lo que se han atendido son deslindes muy perentorios. Deslindes que cada delegación ha propuesto, donde más en la provincia de Cádiz y la provincia de Sevilla. Deslindes que por motivos diversos eran necesarios reiniciar, pero que no van a tener un significado importante en esa tabla. Son deslindes aislados. Bueno, esto era mi presentación, pero quisiera dar respuesta a algunas de las cosas que se han comentado, si tengo tiempo. Bueno, aquí al tema de Asaja, yo no voy a defender Asaja, por supuesto. Vosotros sois el foro amigo, no el Asaja es el enemigo de las vías pecuarias, pero sí tengo que decir que esa falta de participación no se ha debido, por lo menos que yo sepa, yo hablo siempre desde mi conocimiento, sino que los tribunales han desplazado a Asaja, en el sentido de decir que ellos no tienen ningún derecho legítimo para recurrir un delito. Cuando ellos hablaban de derechos posesorios, ¿usted qué derecho tiene? Y eso también está en la jurisprudencia. O sea que ellos han dejado, porque también les cuesta un dinero, irse al Tribunal Superior de Justicia, y los tribunales han dicho: vosotros estáis deslegitimados porque no ostentáis representación de ningún derecho objetivo ni subjetivo. Una asociación no puede aducir prescripción adquisitiva. Cuando ellos, donde tuvieron fuerza, fueron en las ampliaciones de plazo, en los temas formales sí, porque eso por cualquier persona lo puede, pero en derechos que afectan a la esfera personal, ellos no podían. Cuando no una vez, sino más de 10 y de 20, le han dicho los tribunales: usted no es nadie para venir aquí a hablarme de indefensión cuando usted está notificado, de prescripción adquisitiva cuando usted no me representa a ningún titular, pues es que eso lo han desestimado del tirón. Y por eso y eso acompañado
a que nosotros hemos dejado de deslindar, pues la figura de Asaja empieza a no estar. Concentración de esfuerzo. Alguien ha hablado aquí de concentración de esfuerzo. Eso es lo que pretende este nuevo plan de vías pecuarias. Concentrar los esfuerzos donde realmente está la demanda. No esos 10.000 kilómetros. Bueno, ¿y qué hago con esos 10.000 kilómetros? A lo mejor nos hemos quedado ahí a medio camino porque tampoco sabíamos después qué íbamos a hacer con esos 10.000, porque tampoco había ni usuarios ni medios para recuperar. El tema del ITI que se ha hablado aquí, quizás no tenga respuesta porque todavía no están definidos, ¿eh? Están todavía en ello. Porque yo tampoco sé lo que me van a dar. Te lo digo, si te sirve de consuelo. Porque yo del tema ITI tengo 20.000 propuestas y están ahí, ITI a Cádiz nada más. Ya, pero yo también participo en la planificación de ITI Cádiz, aunque no esté en Cádiz, porque coordinamos, al estar en servicios centrales estamos coordinando todo lo que se hace en la 8, pero que yo de mi batería de propuestas tampoco tengo nada confirmado, lo digo por esperanza, no que te hayan descartado. El acerado, ocupación, alerta, no sé, esto es lo que he querido coger. El tema de la fuente de empleo ha sido un tema también que no ha dado la respuesta esperada. Nosotros hemos hecho actuaciones, pongo de ejemplo el Corredor dos Bahías, que es donde más se ha trabajado en fomentar la iniciación o servir como impulso de creación de nuevas empresas locales, de turismo, de ciclismo, de caballo. Hemos hecho, que no nos toca porque somos medio ambiente, y yo menos porque soy vías pecuarias, no estoy ni en fomento, ni estoy, pero sí hemos hecho un montón de foros llamando la atención a ese tejido emergente empresarial local, y no ha dado ese resultado. No ha dado resultado. Por lo menos donde nos hemos empeñado, y digo especialmente en el Corredor dos Bahías, que es de Cádiz. Ojalá, porque eso le daría también mucho sentido a la actuación, a ese interés general de ese esfuerzo económico y de recursos de la Administración, que no sobra. En fin, creo que no se me ha quedado nada. De todas maneras, si tenéis algo que poner en la mesa de debate. Muchísimas gracias, ¿eh?